Mis cordiales saludos. Hoy vamos a abordar los fundamentos filosóficos históricos de los derechos humanos. Los fundamentos filosóficos van a girar en tres conceptos importantes que tenemos que ver: la dignidad, la razón y los derechos humanos. Y es importante abordar que la persona humana como centro de la atención del Estado. Dignidad significa que es el fundamento de los derechos humanos. La dignidad es inherente al ser humano. Está ontológicamente unida a su ser. Es una dignidad por participación. Todos tienen igual dignidad. Nadie puede atribuirle o negarle, por lo que el hombre está llamado a comportarse de acuerdo con las exigencias derivadas de esa dignidad, vinculados en los fines de su propia naturaleza racional. Esto significa que la dignidad, naturaleza común, tiene como fin que el ser humano alcance su plenitud. Dignidad en la parte normativa significa tener derechos y deberes. Eso es esencial en lo que respecta ese concepto y en lo que gira realmente lo que es los derechos, los derechos humanos y su fundamento filosófico. Y acá es importante la razón. ¿Cómo es que se va a aceptar que esos derechos son como tal? Primero, vamos a pensar lo que dijo Pocio. En el siglo XVI antes de Cristo, después de Cristo, da la definición más antigua y quizá más ampliamente aceptada de persona: sustancia individual de naturaleza racional. Razón da capacidad a la persona para distinguir ciertos principios objetivos que deben regir el comportamiento humano: el bien, el mal, lo justo, lo injusto. Los derechos humanos se plasman como una realidad comprensible por la razón, que representa el mínimo discutible de justicia exigible en una sociedad. Entonces, es triada importante que tenemos que entender qué cosa es la dignidad, la razón y los derechos humanos, cómo juegan. La naturaleza, hemos dicho, igual y común de los seres humanos. Eso lo estamos llamando como dignidad. Dignidad da a esa naturaleza un carácter normativo, también lo hemos dicho. Genera derechos y deberes. Entonces, la dignidad es el fundamento de los derechos humanos. La hemos afirmado. Entonces, acá cabe una pregunta: ¿a partir de cuándo surge esta titularidad de los derechos humanos? Con la sola pertenencia a la persona biológica, ¿no? Homo sapiens, independientemente de la personalidad jurídica o cualquier otra consideración, universalidad de los derechos humanos. Y acá viene esa característica fundamental en la que giran los derechos humanos. Y viene la razón. Los derechos humanos en una realidad comprensible por la razón como mínimo indiscutible de justicia. Entonces es importante ver esa filosofía cómo la abraza, la cubre, a través de ¿qué? De la positivización de la dignidad como fundamento de los derechos humanos. Y acá tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, que se dio en 1948. En su preámbulo y primer párrafo dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y a los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Ahí apunta clarísimo en este párrafo lo que significa el reconocimiento de la dignidad, así como lo estamos definiendo. Esa dignidad que está íntimamente correlacionado a lo que significa la libertad y la
y la justicia, porque eso es importante, la libertad y la justicia, que todos los seres humanos buscamos y que nos reconozcan y que nos lleven por ese rumbo importante de lo que significa la dignidad humana. En el artículo 1 de la misma declaración nos dice: todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, lo que habíamos definido, ¿no? Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ese está en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos, en 1966, en su preámbulo, primer y segundo párrafo, dice: los Estados partes en el presente pacto, considerando que conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz, o sea, tres triadas, libertad, justicia y paz, en el mundo tienen por base el reconocimiento de la libertad, de la dignidad, inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Reconocimiento que esos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana. Qué interesante, ¿no? Entonces hay tres puntos importantes que se consideran cuando se habla de la dignidad. Por eso el sustento filosófico importante, el querer saber por qué este reconocimiento se tiene que hacer en la realidad, con la objetividad y en justicia, ¿no? Por eso hablamos de la libertad, de la justicia y de la paz. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se da en 1996, en el preámbulo, segundo párrafo, también considera esto, dice: los Estados partes en el presente pacto, reconociendo estos derechos, se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana. Otro concepto importante que va dotándose importancia a la dignidad. La Constitución peruana, y nuestra Constitución peruana, de 1993, en el artículo 1 dice: la defensa de la persona humana, el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Mire, qué interesante, ¿no? Entonces, importante en la que reviste el concepto de los derechos humanos desde la dignidad. Hay que entender eso como una cosa viva, como una cosa esencial cuando se trata de hablar de los derechos humanos. Ahora vamos a ver, con esos principios filosóficos, vamos a ver cómo se ha ido, cómo ha evolucionado históricamente los derechos humanos, cómo han ido madurándose paulatinamente. Y lo vamos a ver en dos puntos fundamentales: entre las declaraciones de los derechos y las libertades y en la constitucionalización de los derechos humanos. Vamos a ver qué ocurrió con la Declaración de los Derechos y Libertades. Primero, es importante esto, ¿no? Tener en cuenta la Declaración de los Derechos y Libertades, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que se dio en 1776. Tenemos la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se dio en 1789. Mira, son situaciones importantes para llegar a eso, cómo tuvo que luchar, ¿no? Cómo se tuvo que luchar por los derechos de las personas, ¿no? Por la búsqueda de esa dignidad. Eso es importante. Hay dos corrientes que plantean el origen y el desarrollo de los derechos humanos. Por un lado está el justnaturalismo, cuando dice que los derechos humanos son superiores y anteriores a la actuación del Estado. Y el positivismo jurídico nos dice que son producto de la acción normativa del Estado. Es dos corrientes que plantean, es importante, ¿no? Ambos se pueden triangular y de hecho dan a lo que significa esa relevancia de los derechos humanos que uno tiene que tener, ¿no? Y que el Estado debe garantizar. Eso es importante. Vamos a ver un poco los antecedentes de los derechos humanos.
se encuentra en los 10 mandamientos. Yo te había puesto, por favor, lo más puntual, lo más esencial que nos puede llevar a reflexionar, de hecho. Por eso he puesto algunos puntos claves en la que nos va a explicar realmente cómo se va entendiendo a los derechos humanos en ese fundamento que hemos dicho, la dignidad, ¿no? Que está expresado como algo importante, superior a lo que significa la persona humana, ¿no? Dentro, o lo que va a llevar dentro de lo que es la persona humana. Entonces, encuentra en los 10 mandamientos el Código de los Muertos, en las leyes de Salomón, en el Código de las 10 libertades esenciales para una buena vida de un Buda, por ejemplo. Tenemos la Biblia, proclama el derecho a la vida y a la libertad. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos que manifiesta el derecho absoluto a la vida, ese respeto a la vida, ¿no? Que conlleva y que solo se puede hablar cuando se tiene vida de los derechos humanos. Eso es importante, la protección que va a darse, ¿no? Los griegos señalan la finalidad del espíritu humano, sin embargo, no respetan los derechos humanos, solo participaban en la democracia los ciudadanos. Ya saben ustedes cómo se define lo que es un ciudadano, ¿no? Empleaban la tortura como método político judicial, por eso es importante decir que no respetaban pues, los derechos humanos. En la ciudad de la Edad Media se basaba en la desigualdad. Habían 3 grupos de personas: el clérigo, los señores feudales y la clase servil. Bueno, todo esto llevó pues a las revoluciones, a lo que se diera luego, lo que vamos a ir analizando, ¿no? Con la Revolución Francesa y con la independencia de los Estados Unidos. El cristianismo contribuyó a la defensa del humanismo. El Islam adoptó a los pueblos del Medio Oriente y norte del África. Eso es importante por lo que vamos viendo. Vamos a ver un poco este cuadro donde he puesto, ¿no? Qué documentos hay, en qué época se dio y qué contenido y alcance tiene. En los concilios 5, 6 y 8 del derecho canónico de español, que se dio en Toledo, tenemos en los años 636 y 653 las primeras manifestaciones de las garantías individuales del derecho español, ¿no? Esto es importante marcar porque nosotros fuimos conquistados por los españoles y cómo también va a llegar a nuestros conceptos, eso es lo que vamos a referirnos en los derechos humanos. Los fueros castellanos, leoneses y aragoneses del siglo XI y XII reglamentaron ciertas garantías individuales, que también si lo revisamos vamos a encontrar realmente situaciones muy sustanciales que explican este origen de los derechos humanos. Luego tenemos la Carta Magna de Inglaterra, que se dio en 1215, en la que el punto de partida del reconocimiento es el punto de partida del reconocimiento de los derechos humanos. Representó la conquista de algunos derechos para algunas personas, ¿no? Reinando en el reinado de Juan sin tierra, ¿no? Este señor consagra la libertad personal y algunas garantías individuales y ciertas limitaciones al establecimiento de las cargas tributarias. Había mucha injusticia en ese tiempo, ¿no? Si leemos la historia universal, vamos a encontrar pues que realmente darse esto era un hito, ¿no? Y una garantía importante para las personas y para sus derechos. Luego tenemos la petición de los derechos, ¿no? Petition of Right, que se dio en Inglaterra en 1628, ¿no? Aquí se reiteran los principios de la Carta Magna. Reafirma las limitaciones del poder monárquico y el imperio de la ley. Estableció expresamente que no podían importarse tributos sin la aprobación del Parlamento y que nadie sería defendido o juzgado sino de conformidad con las leyes comunes. Imagínense, ya se está tratando esa dignidad en igualdad. Eso es importante, ¿no?
Luego viene otro documento importante, el Acta de Habeas Corpus de Inglaterra, que se va a dar en 1679, donde se consagró este recurso por la libertad personal. Otro documento también que sigue a esto es el Bill of Rights, o Declaración de los Derechos en Inglaterra, que se da en Inglaterra en 1689. Principal documento constitucional de la historia de la Inglaterra, ¿no? Precisó y fortaleció las atribuciones legislativas del Parlamento frente a la corona y proclamó la libertad de elecciones de los parlamentarios, consignó el derecho a la petición y proscripción de penas crueles y el resguardo del patrimonio personal contra multas excesivas y las confiscaciones. Esto es un gran logro también, ¿no?, que se dio en esa época. Ya. Luego tenemos la independencia, el Acta de la Independencia de los Estados Unidos de América, en el Congreso de Filadelfia, el 4 de julio de 1776. Aquí, ¿qué se postula? Se postula situaciones importantes como los derechos y los principios, donde están dándose ya la igualdad del hombre a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, a la designación de gobiernos justos con consentimiento de los gobernados, a los derechos del pueblo, a destruir formas de gobierno ilegítimamente que se daban, a constituir nuevos gobiernos fundados en aquellos principios importantes, como ya les he dicho, ¿no? Lo que significa el respeto a la vida, a la felicidad, ¿no?, y a la designación de sus gobernantes, o sea, el derecho a elegir, ¿no? En este aspecto se va a dar, y se va a ir dando las bases fundamentales de las que nosotros hoy día estamos viendo, ¿no? Luego tenemos la Constitución de los Estados Unidos de América, que se dio en 1787, donde se da junto con las 10 primeras enmiendas constitucionales de 1989, se consagran los siguientes derechos: los derechos a la libertad, a la religión, las libertades de palabra, de prensa, de reunión, la inviolabilidad del hogar, la seguridad personal, el derecho de propiedad y algunas garantías judiciales. Luego se da los derechos de los... hay otro documento importante donde es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se da en Francia. Esto también fue un hito en lo que se refiere ¿no?, a los derechos humanos. En 1789, ¿no?, que se da. En el artículo donde se da esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 1 dice: los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. Las distribuciones sociales no solo pueden fundarse en la utilidad común. Imagínense, importante también. El artículo 2 dice: el objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. ¿Cuáles son? Su libertad, su propiedad, su seguridad y resistencia a la opresión. Y además hay más artículos que nos hablan sobre estas situaciones. Muy importante es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se dio en Francia después de la Revolución Francesa. No hay que olvidar la historia en ese aspecto. Bueno, pues, durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo la Revolución Industrial, ¿no? Aquí se vivió un capitalismo moderno basado en la producción masiva, ¿no? Y acá vamos a ver, va a aparecer lo que significan los derechos laborales, ¿no? Y por qué aparece también el socialismo, ¿no? Entonces, por eso es importante estas épocas remarcarlo, porque la historia nos ha dado cómo es que el hombre, pues, según la teoría del socialismo, el hombre era cosificado, en el sistema capitalista era cosificado,
era como considerado como una cosa. Es más, decía, ¿no?, que el hombre iba al mercado como si fuera un valor de uso, ¿no?, un valor de cambio, ¿no? Entonces, por eso decía, iba al mercado a vender su fuerza de trabajo, su fuerza de trabajo, ¿no?, donde jugaba en la oferta y la demanda, o sea, como si fuera una cosa. Eso dijo así, ¿no? Eso es cierto, y además que en el sistema capitalista el hombre era enajenado, ¿no? Si el capitalista lo podía hacer trabajar las 24 horas, las hacía trabajar a precio de nada. O sea, cuando habla de lo que significa la plusvalía, el no pago por el esfuerzo invertido del trabajador. Y acá va a aparecer una serie de enmiendas importantes, ¿no?, que vamos a ver. El trabajo socialmente determinado, como es como decir 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para el ocio, o sea, para emplear su capacitación, para ir al cine, etcétera, etcétera. Entonces ya hay un valor de lo que significa ese derecho, de los derechos humanos, considerando a la persona humana como tal, ¿no? Bueno, pues ahí estamos viendo la incorporación, que todo eso va a dar por la incorporación de la tecnología, las máquinas, porque hay un desplazamiento de la fuerza del trabajo, ¿no? Entonces, después va a haber una despersonalización del trabajo. En el socialismo surge, como ya les he dicho, como una reacción humanista, ¿no? De hecho, como, pues a los seres humanos lo van a tratar como si fueran mercancías, cosas, ¿no? Ese era uno de los planteamientos importantes que se daba. A mediados del siglo XIX en Europa, dice, un nuevo concepto de imperialismo que se expande más allá de sus fronteras. Entonces acá va a haber una serie de regulaciones, ¿no? En el siglo XX ha sido llamado la edad de los extremos, ¿no?, porque todas las ideologías contrastantes que aparecieron en el anterior adquirieron su mayor poder. Y acá también no hay que olvidar, ¿no?, que se vivió también la Guerra Fría entre los poderes que había, ¿no?, y que todos andaban asustados, entre lo que significaba Estados Unidos como potencia y en lo que significaba Rusia como otra potencia, ¿no? Entonces hablábamos de los dos potencias en la que pues se desarrolló también lo que nosotros estamos viviendo, pues con todo lo que fabricaron, ¿no?, de lo que crearon, las armas que de hecho a lo que se habían prometido después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay una amenaza a la paz, porque lo que se buscaba después de la Segunda Guerra Mundial, nunca más a la guerra, sino a la paz. Pero sin embargo, todo ese tiempo se tejió también, pues, ¿no?, atentando contra la paz, diríamos, en ese aspecto. Entonces, acá aparece lo que me ha adelantado un poco, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el resultado de un acuerdo entre todos los pueblos de las Naciones Unidas para liberar a las generaciones venideras de los flagelos de la guerra. Ya pues, habíamos tenido Primera, Segunda Guerra Mundial, que fueron situaciones catastróficas que atentaron contra la vida de las personas, ¿no? Acá se reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad, en el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos del hombre y de las mujeres. Otros pactos tendientes a promover y velar por el respeto de los derechos humanos, tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, u otros más importantes, solo estoy diciendo los más puntuales. También tenemos las normas que conforman el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Quiénes son? Los tratados, el derecho consuetudinario, están los principios generales del derecho, las declaraciones. Luego tenemos, algo importante también, los principios de los derechos internacionales de los derechos humanos, como está la subsidiariedad, ¿no?, o como algo sustancial, importante para garantizar esos derechos. Está la igualdad y no la discriminación, y no hay libertad para los enemigos de la libertad. Ojo, lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Que tenemos un peligro importante, ¿no?, de lo que
¿no? con lo que pues está amenazando a lo que va a ser de repente una guerra, ¿no? Que ojalá que no sea. Les decía, entonces vamos a hablar el segundo punto de lo que estábamos hablando dentro de esa evolución. Está la constitucionalización de los derechos humanos. Esto es importante porque aquí se va a hacer la incorporación de los derechos individuales y civiles, la incorporación de los derechos políticos, la incorporación de los derechos económicos y sociales en las constituciones que forman todos los estados partes para la defensa y la garantía de los derechos humanos. Bueno, pues, la universalización de los derechos fundamentales reconocidos en las constituciones de los estados como proceso a partir especialmente de la posguerra, eso es cierto. Entonces las constituciones nacionales incorporan cómo proteger esos derechos. Por eso nosotros en nuestro derecho para esa protección, en nuestra Constitución, en su primer capítulo, estamos viendo de los derechos fundamentales de la persona humana. Interesante porque se ha dado justamente para ver, y la que debemos conocer y la que debemos difundir, no solo pues a nivel de las universidades, sino ya desde la escuela, desde las escuelas en que los jóvenes deben saber realmente sobre sus derechos. Entonces, la constitucionalización de los tratados internacionales de los derechos humanos a escala mundial se va a dar en esta cuando se trata de que ya los estados partes no respeten esto y lo consideren en sus cartas magnas, como en este caso, como nuestra Constitución. Entonces, el punto de partida de la internacionalización de los derechos humanos es el proceso mediante el cual no solo los estados, sino también la comunidad internacional va a asumir progresivamente competencias de promoción, reconocimiento y protección de los derechos humanos. Esto hay que marcarlo bien. De ahí va a haber toda una discusión, tanto de su parte filosófica como su parte pues, histórica y lo que realmente se va entendiendo en la actualidad y lo que se va proyectando en el futuro de los derechos humanos. Entonces, la internalización como proceso es importante. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dio ese inicio de proceso, ¿no? Después del término de la Segunda Guerra Mundial? No hay que olvidar, en el 45. Este es el hito del proceso, se va a dar con la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, que se da en 1948, y luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se da el mismo año, o sea, en 1948. Esto es importante, en todo lo que podemos hablar de esa evolución filosófica y histórica de los derechos humanos. A partir de esto se puede comprender realmente cómo se ha ido concibiendo y defendiendo los derechos humanos. Tenemos también los sistemas de protección de los derechos humanos que tiene un alcance territorial. Entre ellos tenemos el sistema universal y el sistema regional. El sistema universal, con sus respectivos pactos, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y luego los sistemas regionales, como tenemos el sistema europeo, el sistema americano y el sistema africano, y luego está también lo que va a ser el asiático, ¿no? Pero esto es importante. O sea, ¿por qué los sistemas regionales apuntan que todas las sociedades tienen sus propias culturas y desde esa posibilidad tienen que hacer que los derechos humanos sean garantizados, protegidos y promovidos como tal? Bueno, esto es importante, este primer paso que se da para entender los derechos humanos. Yo estoy segura que ustedes van a buscar analizarlo más y de hecho esto nos va a llevar a la mejor comprensión. Muchísimas gracias.